Una serie de preguntas después de un par de presentaciones. Recuerdo, porque me están mirando hasta casi mal, que son 10 minutos, por favor. Os lo han dicho desde todas las direcciones del Congreso. Os ruego que no me hagáis ponerme la cara colorada y teneros que cortar, porque me encanta oíros a todos. Bueno, ahora es el turno de Juncal Espinosa. Espinosa, cuando quieras. Buenos días, yo soy Juncal Espinosa y vengo de línea CIFOR, del Laboratorio de Incendios Forestales, a presentar este proyecto de quemas prescritas que hemos hecho en la provincia de Cuenca. Todo el trabajo se enmarca dentro de un proyecto que tiene por título Reducción de la severidad del fuego mediante nuevas herramientas y tecnologías en la gestión integrada de la protección contra incendios forestales, que involucra una serie de entes públicos y privados con profesionales de varios sectores forestales. Nuestros objetivos a la hora de plantear el trabajo y lo que vengo a presentar fueron testar la hipótesis de que las quemas prescritas de baja intensidad en masas puras y mixtas de Pinus nigra, Pinus pinaster, no tienen efectos negativos en parámetros como el suelo y la vegetación, evaluar los efectos de la época de quema en estos parámetros y aplicar los resultados a una mejora de las prescripciones en las quemas. Nuestras parcelas de trabajo o el trabajo está focalizado en la parte norte de la serranía de Cuenca, concretamente en los municipios del Pozuelo y Beteta, a una altitud de unos 1.100 metros aproximadamente. En el caso del Pozuelo es una masa mixta con un 13% de pies de Pinus pinaster y Beteta es una masa pura de Pinus nigra. Esas son dos imágenes un poco representativas de las parcelas. En cuanto al diseño experimental, planteamos 3 tipos de tratamientos: parcelas que se quemaron en primavera, parcelas que se queman en otoño y parcelas control o parcelas testigo. En total 9 parcelas por cada una de las áreas. Aquí vamos a presentar los resultados de las quemas de primavera. Las de otoño precisan de más tiempo para sacar o obtener, arrojar conclusiones más precisas. Nuestras parcelas de trabajo son de 50 por 50 metros, aunque el trabajo en sí se desempeña dentro de parcelas interiores de 30 por 30 metros. El buffer exterior es para inventarios extractivos de vegetación o para eliminar un poco el efecto borde, especialmente en la ejecución de las quemas. Estas son un poco las características dasométricas. Todos los árboles de todas las parcelas se han caracterizado dasométricamente. La principal diferencia entre una y otra zona, aunque nuestro estudio tampoco compara zonas, pero bueno, la principal diferencia es la densidad. En el caso de Pozuelo nos manejamos en 627 pies por hectárea y Beteta va casi al doble. El resto de parámetros es muy similar. Estamos en árboles de unos 12 metros de altura, 20 centímetros de diámetro, una altura de la primera rama viva, que es un parámetro importante por los procesos convectivos, que está entre 6,5 y 7,5 metros aproximadamente. También se hicieron inventario de matorral, inventario de combustible muerto, un trabajo previo a las quemas bastante importante. Bueno, las quemas de primavera se ejecutaron en mayo de 2016 y las de otoño en noviembre de 2016. De esta manera se quiere incluir el factor de la época o de la diferente severidad para los mismos parámetros. Estas son algunas imágenes de la quema. El modo de ejecución fue por fajas. Los árboles marcados, como ese ahí, son árboles en los que se midieron la temperatura a nivel cambial y a nivel de cambio y exterior. Vale. Y en cuanto a los resultados, primeramente se evaluó, lo que yo más trabajo es lo que se evaluó es la afección del fuego a las copas. En concreto se instalaron 8 colectores de desfronde por parcela, 8 colectores por parcela de desfronde que se recolectan mensualmente, siguiendo siempre las recomendaciones del ICP-FORES en su red de seguimiento de daños. Estos son los resultados anuales de un año. En el caso de Beteta, las líneas rojas representan los resultados de las quemas, las azules son las parcelas control testigo. En el caso de Beteta, inmediatamente después de las quemas y en el periodo de máximo desfronde, que es desde junio hasta septiembre aproximadamente, sí se ha visto que ha habido una afección y se ha recogido mucha más cantidad de desfronde. Sin embargo, a partir de noviembre, la diferencia entre las dos gráficas se va estrechando progresivamente, el efecto se va amortiguando. En el caso de Pozuelo, que es la masa
mixta, existe más diversidad a la hora de comparar las gráficas de las parcelas quemadas y no quemadas. Sin embargo, sí se repite que a partir de noviembre y diciembre, la diferencia entre las gráficas se estrecha, es muy pequeña. Y aun con todo, los patrones de desfronder, el patrón de las gráficas en quemadas y no quemadas se mantiene. Nosotros, una vez que se recolecta el material, se divide en fracciones. Y bueno, esto es un ejemplo de las fracciones recolectadas. Aunque las cantidades aumentan, las proporciones se siguen manteniendo. Es decir, la fracción de acículas siendo la más numerosa, luego vienen los conos, etc. En el trabajo se ha visto que sí que puede existir, es una posible hipótesis que hay que seguir trabajando y recolectando, que puede tener una cierta afección en el caso de las flores de los pinos. Y tras las quemas, en las parcelas quemadas hay menos recolección, menos recolección significativa a este respecto. También hemos tomado fotos estereoscópicas utilizando el forestéreo, que es una patente de Linea que nos permite obtener entre varias variables el LAI. Estas son las gráficas del LAI que hemos obtenido. Las barras azules representan los resultados justo después de la quema y las amarillas un año a posteriori. Y las diferencias en el LAI casi no existen. Estamos moviéndonos en 1 punto, 2 puntos que, bueno, no son significativas. Se instalaron termopares, como he dicho, en 15 árboles seleccionados por parcela, tanto en el cambium como en la zona exterior de la parcela. Se registraron los datos con un data logger, que es esa foto, y bueno, las quemas llegaron a temperaturas de 787 grados, por lo tanto se puede decir que fueron contundentes. Sin embargo, el tiempo tiempo máximo que estuvieron árboles por encima de 60 grados, que es la temperatura que se considera crítica para el cambium, fue de 9 minutos. Y esos árboles que rebasaron los 9 minutos o que llegaron a los 9 minutos, normalmente eran árboles que tienen espesores de corteza de 1 centímetro o árboles dominados. Y luego el porcentaje de árboles que supera la temperatura de 60 grados está en torno al 13%. Se midió también el tiempo de infiltración de una gota de agua con un infiltrómetro de minidisco. Y partiendo de situaciones previas que son muy similares en las parcelas quemadas y no quemadas, en las dos zonas, una semana después y un mes después sí que se ve que ha aumentado el tiempo de infiltración. Pero 2 meses después y 3 meses después las diferencias ya no se aprecian. Pues existe un efecto inmediato, pero luego ya se corrige. Igual, se midió el flujo de emisión de CO2, sí que se comprobó que aumentaba en 1 punto. También se midió el régimen térmico del suelo instalando 4 termopares, estarían en 13 estaciones donde se instalaban 4 termopares, uno a la altura de la hojarasca, otro al mantillo, inmediatamente después del mantillo y el suelo a profundidad de 2 centímetros. Estas son gráficas representativas de 2 estaciones en Pozuelo y Beteta, y aunque sí que bien es cierto que la hojarasca, como es normal, se alcanzan temperaturas de 550 grados, 350, luego en el mantillo disminuye y en el suelo, o en el suelo inmediatamente superior o 2 centímetros debajo del suelo, casi no existen aumentos de temperatura, es decir, el suelo no lo sintió. Y en cuanto al consumo de la capa, sí se han registrado consumos. Bueno, para esto se instalaron 49 grupos de 3 clavos, se medía la profundidad y entonces se han registrado consumos de en torno al 50% de hojarasca. Y como conclusión es decir que las quemas prescritas han sido eficaces en la reducción de la hojarasca. El desfronde aumenta inmediatamente después de la quema, pero estas diferencias se amortiguan pasado la época de máximo desfronde. El espesor de corteza es un factor más determinante en el calentamiento de los árboles que la propia especie. Los efectos sobre la respiración y sobre la capacidad de infiltración han sido muy someros inmediatamente después, pero se han amortiguado a los 2-3 meses y los tiempos de residencia de altas temperaturas se han detectado en la capa de hojarasca, en menor medida en la capa de mantillo y en las capas inferiores prácticamente no se han detectado, por lo que podemos deducir que no ha existido rescoldeo. Y en general, como conclusión general, que las quemas prescritas de baja intensidad no están generando efectos negativos a corto plazo en los parámetros que hemos medido. Bueno, este es parte del equipo integrante del GEPRIF, esa es la dirección donde se van colgando todas las noticias y los artículos, y nada más. Gracias, Juncal. Va a haber un pequeño cambio con respecto a lo dicho antes,
porque Marta Miralles estaba previsto que esto terminara antes, tiene que asistir a una mesa redonda. Entonces, lo que os pediría es que hicierais ahora en este punto las preguntas a Marta que tengáis pendientes, a fin de que pueda dejarnos y irse a su otra ocupación. Gracias. Si tenéis preguntas. No sé, hola, no sé si es una pregunta un poco filosófica, pero ¿cómo llegáis a ese cambio de paradigma? ¿Es un trabajo de, no sé, de grupos? O sea, ¿cómo se llega a ese cambio de paradigma? ¿Es el día a día que os lleva a ver que las cosas hay que cambiarlas? O sea, quizá no es fácil de contestar y a lo mejor no tiene ni sentido la pregunta, pero me resulta curioso, o sea, me llama la atención como eso, un cambio de paradigma no es una cosa de un día para otro, ¿no? Me imagino. Si es que lo puedes contar o lo hablamos luego, como prefieras. Solos no, con mucha gente detrás. Con mucha gente detrás desde ámbitos muy distintos, desde ámbitos de comunicación, de ámbitos científicos, con muchos años de quemas. Nosotros llevamos haciendo quemas bajo arbolados desde el 99 y llevamos haciendo uso de fuego técnico desde el 99, pero sobre todo con mucha gente detrás y dejando muchos espacios. Porque si lo intentas hacer solo vas a fracasar. Necesitas generar espacios y que se generen espacios para que sea algo que se construya entre muchos. También tengo que decir que os explico los casos positivos, porque creo que donde se ve el cambio no es en lo que funciona por inercia, es en lo que funciona con un esfuerzo detrás. Y cuando esos esfuerzos detrás se ven cada vez más dando resultados, es que empieza a señalar un cambio de dirección. Y me he centrado en eso. ¿Más preguntas? Os rogaría que, porque muchos nos conocemos, pero a lo mejor os presentarais. Sí, soy Luis Berbiela, de Baleares. Marta, enhorabuena, es una gozada escucharte y luego, aparte de eso, la carga de conocimiento y experiencia, ¿no?, que propones. La pregunta va en el siguiente sentido. Generar gestión implica una previa conformación de planificación. La planificación obligada ahora en un porcentaje elevadísimo de nuestro territorio forestal va ligado a los planes de gestión de Red Natura 2000 y a nosotros en concreto nos está siendo muy complicado establecer modificaciones en términos de gestión activa dentro de esta tipología de planificación. Pensamos que si no incorporamos lo que antes llamábamos ordenación de montes en términos no productivos, sino en términos de gestión de convivencia con el fuego, en estos planes de Red Natura 2000 vamos a perder una oportunidad muy importante para los próximos años. ¿Cómo estáis interviniendo en ese ámbito? Gracias. Los primeros, yo creo que fueron 8 años de quemas prescritas. El hábitat de las especies era un motivo para no hacer quemas. Yo creo que eso lo empecé a ver girarse cuando empezamos a trabajar con proyectos LIFE haciendo fuego prescrito para proteger hábitats. Y eso es lo que generó un cambio de discurso, un cierto cambio de discurso en estos espacios. Cuando puedes entrar en Montserrat, ¿no? Tenemos un proyecto, Life Montserrat, con mucha ciencia detrás, pero que lo que propone es hacer distintos tipos de gestión. Se acabó mi tiempo, no. Incluidas quemas prescritas para poder proteger ese hábitat. Estamos haciendo lo mismo en Montseny, que es otro parque natural. Estamos haciendo, sin LIFE, pero con otros proyectos de investigación. Estamos haciendo con el LIFE Pinassa en Pors y en Cardó. Y eso es lo que empieza a hacer este cambio de perspectivas de que el fuego no solo es una amenaza, sino que también es una herramienta de conservación.
presentación y por haber tenido tiempo de... Bueno, pues continuamos con las presentaciones, ¿de acuerdo? La siguiente presentación la va a hacer... Eres Víctor de nombre, ¿verdad? Víctor Gonzalvo, de Traxa. Buenos días a todo el mundo. Yo soy Víctor Gonzalvo, de la empresa pública Traxa, técnico de incendios, y os voy a presentar el Ervin, ¿no? Que es un entrenador virtual pues, para la formación y los simulacros, digamos, virtuales en incendios. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? En primer lugar, hay que decir que llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de un entrenador virtual. Hemos finalizado, digamos, actualmente el proyecto AF3, financiado por la Unión Europea en el séptimo programa Marco, en el que participaban 19 socios y digamos que tenemos un entrenador virtual totalmente operativo a día de hoy. El por qué, ¿cuál es el motivo de generar o de crear, de desarrollar un entrenamiento virtual? Pues porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los años en Traxa, impartimos mucha formación a distintos colectivos, agentes forestales, técnicos, a la UME, en el extranjero, incluido, por ejemplo, en Líbano. Pues nos hemos dado cuenta de que, es algo que se da cuenta cualquier persona que trabaja en formación, pues que lo importante a la hora de la formación no es solo adquirir conocimientos técnicos, adquirir conocimientos, digamos, específicos en la tarea, sino transmitir la experiencia, ¿no? Y la experiencia es algo muy difícil de transmitir. La única forma de aprender, de tener experiencia, es hacer las cosas, ¿no? Hacerlo y lo aprendes. Y además se da la circunstancia actualmente de que hay muchas tecnologías, ha habido un desarrollo en los últimos años de las distintas tecnologías, aplicaciones móviles, etcétera, que te permiten crear, lo que viene aquí, entornos virtuales participativos, es decir, entornos, en este caso sería de un incendio forestal en el que varias personas o muchas personas o pocas personas participan en ese mismo escenario 3D virtual, pues trabajando en la extinción, en este caso, de un incendio forestal. Esto no es una cosa que se le haya ocurrido a Traxa simplemente, sino que hay varias experiencias previas al respecto. Tenemos el SEILAF en Sevilla, por ejemplo, desarrollado por FASA, por Indra también. Tenemos experiencias, por ejemplo, en las que se hacen, por ejemplo, Sintable, que es una mesa, o sea, es un banco de arena, digamos, virtual en el que se proyectan una serie de características del incendio. Y tenemos también, por ejemplo, pues Vulcano, que es la herramienta que utilizan en Francia los bomberos franceses para entrenamiento de sus brigadas y de sus cuadrillas. Tenemos alguna experiencia más, por ejemplo, en Estados Unidos, Blaze, y tenemos experiencias también, muchas experiencias en el ámbito de las factorías, del ámbito de la seguridad laboral, ¿no? Digamos, entrenamiento para el personal, digamos, desde el punto de vista de la seguridad. El problema ¿por qué es especial Ervin en este caso? Pues porque todas estas herramientas, o gran parte de las herramientas de extinción de incendios forestales, se focalizan en formar al personal, digamos, de la escala operativa, ¿no? Digamos, técnicos de extinción, técnicos de la administración, digamos, que están al mando de las operaciones. Ervin lo que busca es formar a todos los estamentos, digamos, de la operación de incendios, desde el más bajo hasta el más alto. ¿Cuáles son estos objetivos de Ervin? Lo primero, podríamos decir que Ervin lo que realiza en realidad son simulacros virtuales, es decir, un escenario virtual en el que se plantea un incendio forestal que recorre el escenario, y distintas personas, distintos personajes participan en la extinción. Esto supone adquirir ese grado de experiencia, que evidentemente de una forma relativa, no es lo mismo evidentemente en un escenario virtual apagar un incendio que en la realidad, pero te permite adquirir esa parte de experiencia relativa a estos conceptos, a tomar decisiones en tiempo real, por una parte, a ser capaz de coordinarte con el resto de los participantes de la extinción, en este caso,
estás obligado a tomar acciones en este sentido, porque una de las cosas, por ejemplo, cuando trabajas con un banco de arena, pues, o con unos planos o con los métodos tradicionales, no existe una obligatoriedad de acción, no hay un incendio real, no te están obligando realmente a tomar decisiones, a participar, ¿no? Aquí tus acciones tienen que ser inmediatas y además tienen efecto sobre el resto de participantes, ¿no? Sería la única forma de poder simular o poder alcanzar esta experiencia, que es el objetivo principal que se está buscando. Gestionar el caos, o sea, en un gran incendio, evidentemente, sobre todo en un gran incendio, pues lo que todos los que habéis participado en extinción, pues sabéis que lo que al final se genera, pues es aunque el dispositivo esté bien diseñado, aunque los medios sean suficientes, pues al final se genera un caos que muchas veces hace pues que la extinción no sea la correcta, ¿no? Entonces, y bueno, interiorizar protocolos, fundamentalmente protocolos de seguridad, ¿no? Esto te lo permite, es decir, en definitiva, adquirir una serie de hábitos de trabajo que son necesarios para gestionar o para participar en la extinción del incendio, ¿vale? De igual forma que cuando aprendemos a conducir, pues por ejemplo, primero pues no estamos habituados al cambio de marcha, miramos los espejos, no tenemos todavía esa adquisición o esa experiencia. Una vez que ya eres un conductor, digamos, experto, pues eres capaz de focalizar tu esfuerzo y tu atención en la carretera y olvidarte de que tienes la palanca de mandos aquí, que el freno lo piso con este pie o que tengo que mirar los espejos. Eso es exactamente lo mismo, ese proceso formativo es lo que se busca y lo que se consigue con Erwin en este caso. Vale. Tenemos experiencias ya, digamos, en distintos ámbitos. Esto sería, digamos, pues una sala, en este caso en una demostración dentro del proyecto de F3, pues una demostración en la que participan diversas personas, pues este sería en este caso el director de extinción, aquí estaría el coordinador aéreo, por aquí habría una brigada transportada, un bulldozer. Las características básicas del entrenador serían, primero, la interactividad, es decir, todos participan, todos interactúan, como hemos dicho, están obligados a actuar. Segundo, lo que se ha buscado es una sencillez y economía del sistema. El sistema corre perfectamente en cualquier ordenador con un mínimo de características relativas sobre todo a la tarjeta gráfica y no se necesita, digamos, ningún despliegue especial de equipos. La escalabilidad, es decir, somos capaces de formar a gente desde el nivel más básico, como hemos dicho, podemos hacer un ejercicio básico con un peón y una autobomba, por ejemplo, o podemos crear unas píldoras, digamos, formativas, o podemos generar un gran incendio en el que participen pues, todos los estamentos del dispositivo. De tal forma, por ejemplo, se podría hacer un simulacro virtual en vez de tener en un dispositivo provincial cualquiera, pues desde la central organizar, teniendo los equipos, digamos, en la base de la helitransportada de no sé dónde, en la autobomba de no sé qué, distintas personas en la provincia, de forma online, porque esto es un programa que funciona local o online, pues podrían estar trabajando en ese gran incendio, ¿no? Y estar haciendo un simulacro virtual con la reducción de coste y las facilidades operativas que eso supone. Hay escenarios múltiples, es decir, puedes generar todos los escenarios que quieras, todos los tipos de fuego que quieras, eso es ilimitado. Y luego pues hay 15 roles, como hemos dicho, creados desde todos los estamentos, los operativos y los tácticos, o sea, desde un peón de extinción normal, un especialista, hasta un director de extinción, un coordinador aéreo, un ayudante de operaciones. Es local o online, como hemos dicho, lo que te permite diversificar la formación. Y luego, importante, es comunica en este caso con Emercarto o con cualquier sistema de gestión. Es decir, las posiciones del fuego, las posiciones de la gente que está trabajando participando en esa experiencia, son enviadas directamente a Internet, se recogen en este caso en Emercarto, pero se podrían recoger pues, en Google Earth o en cualquier sistema de gestión que tenéis en los centros provinciales de mando, ¿no? El motor de propagación al final, que es lo más importante, lo que nos ha llevado más tiempo, digamos, de desarrollo, también es especial por estas características. Lo primero son celdas de propagación de 1 metro, lo cual es bastante novedoso y bastante raro de encontrar en otros motores de propagación. ¿Por qué tienen que ser de 1 metro por 1 metro? Pues porque lógicamente las acciones más básicas, la del darle con el batefuegos a la celda, me tiene que permitir que se refleje, digamos, en una superficie pequeña. Entonces, cada celda de acción es de 1 metro. En estas celdas existen unas características específicas que he definido
de forma sencilla, ¿no? Unas características específicas del combustible en cuanto a carga de combustible, densidad, y también unas características de esa celda con respecto a la resistencia de las herramientas. Pues, pongo por ejemplo el caso del Pulaski. El Pulaski no es lo mismo destoconar una jara, que es muy sencillo, a darle en un brezal, ¿no? Con una herramienta como el Pulaski, pues cada celda tiene su valor de propagación y de resistencia al incendio. Y eso implica pues, mayores intensidades, mayores velocidades de propagación, lo que lo hace que sea verosímil en el sentido de que cualquier persona con experiencia en incendios no va a ver nada raro en el fuego. No vamos a esperar tampoco unos fuegos excesivamente realistas, como es evidente, pero sí que son verosímiles. Suben para arriba, en las vaguadas pues se abren, se dispersan, corren cuando hace más viento, etcétera. Tiene la capacidad de hacer cortafuegos y acciones, digamos, directamente sobre el fuego, es decir, haces un cortafuego y se lo podría saltar, pero tiene esa capacidad, digamos, de respuesta a los cortafuegos, genera focos secundarios, es cambiante con las condiciones, es decir, a tiempo real, ahora lo vamos a ver, si me da tiempo, en un vídeo pues puede cambiar con la velocidad del viento, con la pendiente, y permite el fuego de copas, es decir, como veis en esta imagen, pues tiene fuego de copas. Sí, ok, perfecto, justo lo que pensaba. Bueno, aquí digamos se utilizan toda esta propagación, evidentemente tiene una base científica por detrás, estas fórmulas de Bini, de Bayram, para la longitud de llama, la intensidad, el calor de ignición. El efecto del agua se coge de Hansen 2012, todo esto lo tenéis en la comunicación escrita, con algunas modificaciones de tracks. Aquí estaría el vídeo. A ver, ¿dónde lo hemos puesto? Perdón. Aquí. No se carga, ok. Vale. ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Qué hay que hacer para que se vea? Sí, pero no sale en la pantalla. ¿El vídeo? Aquí. No se ve en la pantalla, pero no se ve en la... Sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, pues como hablábamos, perdón por la... como hablábamos, bueno, esta sería en este caso la visión del tutor, que el tutor en este caso es Dios, es capaz de poner un fuego. La autobomba, en este caso, pues es un ejercicio básico de demostración, básicamente, de un bulldozer y una autobomba. Y vemos pues que la relación entre unos y otros, el fuego, en este caso, pues es directa y, como hemos dicho, es automática. El tutor pone este fuego, el conductor de la autobomba en este caso pues ve cómo se inicia el fuego. Se dirigen a extinguirlo. El conductor, cada rol lógicamente tiene unas funcionalidades determinadas, en este caso el conductor conduce la máquina, opera la bomba, el director de extinción pues será capaz de hacer un plan de dirección técnica de extinción, cada uno tiene, el piloto pues manejar la aeronave y se dedican a ver, por aquí, vamos a ver un poco para adelante. Vale. La vista del tutor, una vista de un fuego más sencilla y la vista de los combatientes a pie de llama. Veis que cada celda de estas pues es 1 metro cuadrado. Las acciones que se llevan a cabo son directas, es decir, la intensidad de la llama va bajando según la cantidad de litros, en este caso, que apliques. Si dejas de aplicar agua, pues la llama volverá a reactivarse. ¿Vale? Y bueno, el bulldozer en este caso lo mismo, hace unas líneas de defensa que se pintan en marrón para que sean visibles para el resto. Los aviones, en este caso por ahí el avión volando, el helicóptero,
hacen descargas igualmente con las curvas reológicas que se han tomado del USDA-FOREST y del Instituto Australiano, es decir, que la descarga de agua pues tiene un efecto determinado por la altura, por la velocidad, no cae a la limón, digamos. Y finalmente, bueno, las brigadas de tierra igualmente. Esta es la visión digamos, del técnico de litransportada con 2 especialistas. Vale. Y como veis aquí, pues el efecto sobre el fuego es directo. Hay una visión más sencilla de las llamas, que sería esta, que se ve cómo va bajando la intensidad. El batefuegos no es capaz de bajar la intensidad, el agua disminuye la intensidad de calor y luego con el batefuegos lo puedes terminar de apagar. Vale. Y bueno, básicamente también los contrafuegos, aquí veis un ejemplo de contrafuegos. Vale. Y ya se terminó. Vale. Pues muchas gracias. Presentación corre a cargo de Pepe Almodóvar, de Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la provincia de Cuenca. Muchas gracias. Yo en este punto, mientras se prepara Pepe, quiero decir que precisamente la presentación que ha realizado sobre quemas prescritas en Cuenca, Juncal, Espinosa, estuvieron bajo el patrocinio de su servicio, que aprovecho para agradecer. ¿Esto cómo va? Vale. Vale, el puntero. Vale, ok. Buenos días a todos. La realidad de la defensa contra incendios forestales en la provincia de Cuenca no es muy diferente a la que pueda haber en la provincia de Albacete, en la Sierra de Albacete o en la Sierra de Guadalajara o en general en todo el sistema ibérico. Nuestro problema cuando vamos a un incendio forestal muchas veces es el que vemos en la fotografía. Esto es un incendio forestal que tuvimos hace unos días. Nos enfrentamos a grandes masas muy continuas y con muy pocos accesos. Entonces, ante esta realidad, pues nuestra estrategia de los trabajos de prevención es crear esas discontinuidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante áreas de defensa, entendidas como zonas que sirven para trabajo en nuestras cuadrillas y zonas que sirven de anclaje a nuestras operaciones. Pues bien, eso es básicamente el principio con el que empezamos la planificación de áreas de defensa ya en el 2009. Durante todos esos años pues nos han surgido un montón de dudas filosóficas, de contradicciones, de discusiones forestales y hemos intentado reflejarlas en el texto. Aquí voy a hablar solo de un par. Una duda importante que tenemos, si os fijáis en la foto, esta es la estampa típica de los montes privados en las provincias como Ciudad Real o Toledo. Así a primera vista puede parecer que se toman muy en serio toda la prevención de incendios forestales o la defensa contra incendios forestales. Pero lo cierto es que si no hubiese caza en estos montes, probablemente tendríamos muy poca o casi ninguna de estas infraestructuras. Entonces nos lleva a plantearnos a nosotros que si los propietarios privados que poseen el 70% del territorio le dan muy poca importancia a esto de la prevención, ¿hasta qué punto nosotros como administración tenemos que ser paternalistas, tenemos que asumir esa responsabilidad? Otra cosa más que nos planteamos y que resume un poco a todas las dudas que nos hemos planteado durante todo este tiempo es si sirve esto de la defensa contra incendios forestales, si estamos invirtiendo el dinero de una forma eficiente. Esto es un poco la visión pesimista que ha comentado Javier Madrigal en su primera charla. Y fijaros en la foto es un robledal de unos 6-8 metros de altura. Es la típica estructura que cuando estás en ella piensas que no va a arder en la vida. Y fijaros si es capaz de arder. Lo que nos planteamos es si al final el destino final de todas las masas es, si se dan las condiciones adecuadas, es arder. ¿Tiene sentido todo esto que estamos haciendo? Bueno, pues nosotros somos optimistas porque además de planificar y ejecutar, hemos puesto a prueba todas estas infraestructuras que veníamos creando en la defensa contra incendios, en la extinción de nuestros incendios forestales.
Fijaos en la foto, esto es un incendio que tuvimos en 2012 en una pedanía de Cuenca. Fijaros cómo se ven ya las infraestructuras que hemos creado nosotros. Esto afortunadamente cada vez es más común y contrasta mucho con aquella primera foto que puse. Y fijaros cómo el esquema mental que te haces cuando vas a extinguir este incendio es completamente diferente al primero. Aquí ya todas esas tácticas y operaciones que comentaba Marta en su charla son diferentes a las que te puedes plantear en aquella primera foto. Y por eso somos un poco optimistas en el uso de este tipo de infraestructuras. Fijaros esta otra foto, es un incendio en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, creo que en el año 2015. Esa infraestructura son esas fajas decapadas con bulldozer que se hacen para la caza, justificadas muchas veces como incendios, pero son para la caza. Pero cuando están bien ubicadas también sirven como área de defensa contra incendios forestales. En este caso utilizamos esta, que estaba muy bien ubicada para todas las acciones de contención de cola y flancos. Otro ejemplo, esto ya es la provincia de Cuenca, un encinar, un incendio que tuvimos en el año 2012. Fijaros cómo, no sé si se intuye, justo en la divisoria hay un área de defensa muy ligera que hicimos sobre el encinar, se intuye muy poco. Pero fijaros cómo estaba muy bien ubicada, tenía una ubicación óptima, pudimos usarla como punto de anclaje para las acciones de control de la cabeza y de los flancos. Lo que se ve más oscuro son las descargas de retardante de los medios aéreos. No tanta suerte tuvimos en el incendio de Llín. El incendio de Llín de 2012 fue posiblemente el incendio más violento que hemos tenido en Castilla-La Mancha en cuanto a intensidad y velocidad de propagación. Fijaros que teníamos dos áreas de defensa recién hechas, bastante bien hechas además, y que discurrían perpendiculares a la dirección de máxima propagación del incendio. Pero la realidad del terreno lo que hacía es que tuviéramos que hacer esas áreas, fijaros, en el fondo del valle. ¿Qué pasó durante ese incendio tan violento? Pues que la cantidad de focos secundarios y la velocidad de avance hizo que en un primer momento el fuego ni llegara a tocar esas áreas de defensa, directamente las saltara y siguiera propagando. Con lo cual, la utilidad en la extinción fue más bien poca. Le pudimos sacar muy poca rentabilidad a esas áreas de defensa. Un poquito más de suerte, tuvimos esta foto del año pasado, un incendio que tuvimos en Cuenca, en la provincia de Cuenca. Fijaros como un área de defensa pequeña, pero muy bien ubicada, realmente fue muy efectiva, porque fijaros cómo ayuda a contener todo el flanco izquierdo cabeza, le quita muchísimo potencial al incendio. Y fijaros también que hay un momento que el incendio salta, el área de defensa. Es justo cuando esa área de defensa empieza a perder su óptimo de ubicación, donde se produce el salto. Pero aún así el área de defensa fue muy, muy útil y nos quitó muchísimo potencial del que tenía el incendio. Nos ayudó a nuestras operaciones, en definitiva. Bueno, pues voy a ir ya concluyendo. En resumen de todo esto que he estado contando, nosotros pensamos que las áreas de defensa son muy útiles en la extinción de incendios forestales y podemos decir que incluso son imprescindibles en territorios como el nuestro, donde necesitamos discontinuidades para apoyar nuestras operaciones. Como ejemplo ponemos, ese es el incendio de Almansa en Albacete en el año 2014, donde toda el área de defensa muy bien ubicada que discurría por la parte alta nos sirvió para todas estas tácticas y operaciones, nos permitió ejecutar maniobras complejas desde un primer momento. Desde el primer ataque empleado ya estamos ejecutando maniobras complejas simplemente porque teníamos el apoyo de esa área de defensa. De no haberla tenido, posiblemente hubiésemos considerado otras opciones bastante diferentes. También pensamos que las áreas de defensa de tipo lineal son perfectamente compatibles con otro tipo de tratamientos preventivos, tipo puntos estratégicos de gestión, tipo selvicultura adaptada al incendio tipo. Es simplemente una herramienta más en tu caja que la utilizas cuando crees necesario. Y lo que tenemos que dejar claro es que el factor determinante de las áreas de defensa es fundamentalmente la ubicación, muy por encima de la anchura y muy por encima de la infraestructura. Básicamente, el área de defensa, si tiene una ubicación óptima, nos sirve en la extinción. Y es mucho menos importante si la hacemos de 70, de 80 metros o con una estructura o la otra. Lo importante es que esté bien ubicada. Y por último, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la palabra cortafuegos, que fijaos, no la he dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a la opinión pública, a la gente, cuando hablamos de cortafuegos?
Porque la gente se piensa de verdad que cuando va a llegar ahí un fuego y se va a cortar. Pero es que la palabra induce a esa confusión. Fijaros que cortafuegos es como se tradujo en los primeros manuales del ICONA el fuel break americano. Y fijaros también que fuel break es una palabra mucho más acorde a su finalidad que nuestro cortafuegos. Pero es que para añadir todavía más confusión, como cortafuegos también hemos traducido el firewall de los incendios estructurales y también el firewall de la informática, que encima cada día está más de moda y todavía genera mucha más confusión. Lo que nosotros proponemos es abandonar de una vez de nuestro vocabulario técnico la palabra cortafuegos para dejar de confundir a la opinión pública, básicamente. Porque lo que está claro es que lo que no queremos nosotros con nuestras áreas de defensa es poner muros que paren el fuego, sino más bien poner puertas en el monte para que podamos entrar nosotros. Muchas gracias. Un fenómeno. Y bueno, pues tendremos que ir poco a poco quitándonos de la cabeza ciertas palabras y adquiriendo otras, que ya algunos a nuestra edad nos va a costar, pero bueno. Bueno, la siguiente comunicación es del grupo Traxa y nos... Espérate, si es que sin gafas no soy nadie. Salvo que me haya colado. Espérate. Evolución histórica y reciente de los grandes incendios forestales en España, perspectivas de futuro. Y es del Ministerio y del Grupo Traxa. Y la presenta, ¿cuál es tu nombre, Antonio? ¿No? Antonio López Santalla. Antonio López Santalla. Sí. Parque. Perfecto. Hola, buenos días. Efectivamente vengo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto con compañeras que también han trabajado en este trabajo y somos del área de defensa contra incendios forestales. El título de la ponencia viene relacionado con tanto los grandes incendios forestales como los regímenes de incendios forestales. Uno de los aspectos quizás más interesantes y que de hecho en la ponencia que ha precedido esta sesión que ha impartido Marta ha aludido en varias ocasiones a los regímenes de incendios forestales y a la evolución en el tiempo de los mismos. Sin duda los incendios forestales, yo creo que no es el foro para comentarlo, pero sí es interesante entrar con esta idea, son el factor de amenaza más grave del medio forestal en España, no tanto o no solo por la afección al medio natural en sí mismo, sino a los bienes materiales e incluso, en muchas ocasiones y por desgracia, a las vidas humanas que también afecta. Por este tema y porque los incendios en España sabemos, a nivel de la estadística de los últimos años, que en término medio nos encontramos con esta alta incidencia de incendios. Más de 14.000 incendios al año y una superficie afectada de ámbito medio anual que ronda y que incluso supera las 100.000 hectáreas. Es decir, nos encontramos con un problema de alta envergadura, que sin embargo está sometido a unas fluctuaciones enormes de unos años a otros como consecuencia de diferentes factores, tanto socioeconómicos, de ámbito rural, culturales, también se han comentado antes, como muchos factores de ámbito meteorológico. Y mucho más graves son, sin duda, los grandes incendios forestales. Y, de hecho, se habla frecuentemente y, por desgracia, también son noticia muy reciente en los medios hoy en día. Incendios que, por ejemplo, en los últimos años han sido tan graves como el de Minas de Río Tinto en el año 2004, hasta los registros de los últimos 10 años, el de mayor envergadura, rondando las 30.000 hectáreas, pero tendríamos otros tantos próximos y en nuestras mentes, como el de Cortes de Pallás del año 2012, que también rondó las 28.000 hectáreas. Es decir, nos encontramos con un problema bastante serio, con gran afección, pero con una gran fluctuación.
Lo que nos planteamos desde el área de defensa contra incendios forestales, y es el motivo de este trabajo que iniciamos este año, en el que incluso involucramos al Instituto, la Agencia Estatal de Meteorología, es comprender el fenómeno de la frecuencia de incendios forestales, cómo evoluciona en el tiempo, para poder, en cierta medida, superar esa incertidumbre de la que nos hablaba Marta esta mañana. Conociendo cómo evolucionan los incendios, podríamos incluso predecir cómo trabajar o cómo enfrentarnos a ellos. Es decir, sabemos qué sucede con los incendios de superficies medias. Frecuentemente en los incendios hablamos de los conatos y hablamos de los grandes incendios. Pero ¿qué sucede con ese amplio rango de incendios de superficies intermedias que superan la hectárea, pero que no superan las 500? O incluso cómo evolucionan esos incendios de más de 500 hectáreas, que en todos los casos los llamamos grandes incendios forestales, pero que abarcan un rango enormemente amplio, desde 500 hectáreas hasta más de 30.000. Es decir, hablamos de una cualificación del fuego, pero difícilmente caracterizable cuando metemos en el mismo cajón incendios tan dispares y tan diversos. Por tanto, nos preguntamos, ¿existe un cambio real en el régimen de incendios? Es decir, nos planteamos ese mantra que escuchamos frecuentemente, si la falta de gestión está generando un mayor número de incendios, una mayor superficie o un mayor número de grandes incendios. ¿Es cierto lo que se comenta? O incluso, ¿qué factores meteorológicos sobre esta alta incidencia distinta de incendios anualmente podrían estar influyendo en que esto suceda? Porque de alguna manera, conociéndolos, podríamos adelantarnos a las situaciones que podemos experimentar, por ejemplo, en las campañas de incendios durante los veranos o en años próximos. Por tanto, los objetivos que nos hemos planteado son básicamente los que aparecen ahora mismo en pantalla. Un análisis de la evolución de las frecuencias, incluyendo incendios medios y grandes. En este caso, yo no distinguiría grandes incendios forestales de acuerdo con la visión clásica del concepto, más de 500 hectáreas. Hablemos de incendios de superficies grandes. Incluso, ¿qué relación existe entre la frecuencia de incendios y algún factor meteorológico que nos permita predecir en escalas de tiempo relativamente cortas cómo podrían ser los años o los meses a los que nos enfrentemos? Para eso hemos tratado de utilizar algún índice, en este caso a través de los que nos proporcionaba AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, el índice SPI, que establece un conocimiento de los años secos y húmedos en base a una desviación típica sobre las precipitaciones de la serie histórica. Bien, la metodología del trabajo que iniciamos ahora mismo se fundamenta sin duda en la cantidad de información de la que dispone la Estadística General de Incendios Forestales. Como sabéis, es un componente de la estadística forestal que tiene una dilatada historia. El año que viene cumple 60 años de estadística, es decir, un registro histórico de datos enormemente importante. Y de ella nosotros hemos utilizado los últimos 30 años, de los que se dispone de información actualizada y definitiva, hasta el año 2014, porque este trabajo se inició el año pasado. De este número de incendios, de los que se ha utilizado básicamente la frecuencia anual de incendios, hemos prescindido de los conatos, porque de alguna manera dan idea de una tipología de incendio que por sus características sabemos que en cierta medida responden a otras circunstancias, quizá proximidad de equipos de extinción, quizá por el territorio, quizá por circunstancias de combustible forestal o meteorológicas, no evolucionan más allá de la hectárea, hemos prescindido de ellas. Y nos hemos quedado con un porcentaje de incendios de estudio de en torno a un 46%, un poquito superiores. Es decir, lo que conceptualmente llamamos incendio. Del conjunto de siniestros prescindimos de conatos. Haciendo un estudio inicialmente bastante sencillo, es decir, a base de estadísticos básicos de la frecuencia anual de incendios, un estudio de cuantiles, es decir, la superficie de incendio que deja o que abarca un porcentaje determinado de fuegos forestales, y asimismo buscando correlaciones entre esos incendios anuales y esas fluctuaciones junto con el índice meteorológico seleccionado. ¿Qué nos encontramos? En los últimos 30 años encontramos esta gráfica de evolución de incendios. Esto no es novedoso porque se ve en numerosas publicaciones. Es decir, no encontramos una tendencia de aumento en el número de incendios. No tenemos cada vez más incendios. Hay años singulares, como el año 89, donde el número es anormalmente elevado con respecto a la tendencia observada. En este caso sabemos que en ese año hubo un altísimo porcentaje de incendios en el noroeste peninsular, que es una zona con un alto índice de incendios, especialmente en invierno y primavera, y es lo que genera esa singularidad en la gráfica. Si nos centramos en la evolución de la superficie incendiada anualmente absoluta de incendios, recuerdo que prescindimos de los conatos, nos encontramos una tendencia también descendente, pero con una marcada diferencia entre el primer decenio estudiado y el segundo decenio. Hay un salto cualitativo muy importante.
Sabemos, y es bastante frecuente en bibliografía, y los expertos en incendios aquí hay muchos, lo repiten frecuentemente, que la incorporación de diferentes dispositivos de extinción, la mejora en la gestión de los incendios o incluso la incorporación de medios aéreos pudo influir en esta gran modificación en cuanto a las superficies afectadas. Hay años singulares, sin duda, el año 2012, donde se registraron un altísimo número de conceptualmente grandes incendios forestales, más de 500 hectáreas, y sabemos por datos meteorológicos que fue un año anormalmente cálido y seco, con sequía continuada en invierno y primavera, y en el que además hubo 3 olas de calor consecutivas, la típica continental sahariana, durante el verano. Es decir, una anormalidad meteorológica en cierta medida dentro de una cierta tendencia de reducción de incendios en superficie. Analizamos la superficie media de incendio. Sabemos que esto tampoco es tan característico porque en el ámbito peninsular y Baleares, que es donde centramos el estudio, el altísimo número de incendios forestales dificulta estandarizar un tipo de incendio. Me dicen que me quedan 2 minutos, iré bastante más rápido. Y también nos encontramos una gran diferencia entre decenios. Un primer decenio con una superficie media de incendio muy elevada frente a un segundo decenio, pero con grandes singularidades que son precisamente las que marca la gráfica. Años con un gran número de incendios forestales con altísima superficie son los que determinan una superficie media de incendio bastante elevada, que además tiene una altísima correlación con la desviación típica. Es decir, la superficie media de incendio es más grande en esos años porque hay muchos grandes incendios. No podemos hablar de que todos los incendios son cada vez más grandes o hay una tendencia a que la media sea consecuencia de muchos incendios de mayor superficie. ¿Qué sucede si estudiamos los percentiles o los cuantiles? Esto sería lo relativo a la mediana, es decir, el 50% de los incendios en los últimos 30 años, mejor dicho, en los últimos 25 si prescindimos de los primeros, el 50% de los incendios ha fluctuado entre 2,5 hectáreas y 3,5 hectáreas. Es decir, incendios que superaron esa condición de conato se quedaron en 3 hectáreas y media. Entendemos que son incendios relativamente no sencillos, pueden ser complejos, pero dentro de una condición de incendio que se puede abordar con los medios de extinción disponibles. Si nos centramos en el 90% de los incendios más grandes, prescindimos de los de mayor superficie, hay una marcada diferencia entre el primer decenio y los últimos decenios, pero también nos encontramos un dato bastante interesante, y es que el 90% de los fuegos forestales no superaron las 30 hectáreas en los últimos 25 años. Lo que también nos da una idea de incendios que se pueden encontrar dentro de las capacidades de extinción de los medios de los que disponemos. Y es más, sabemos que estos incendios, por término medio, de acuerdo a la estadística, normalmente su extinción lleva entre 6 y 12 horas de trabajo. Es decir, nos encontramos un altísimo porcentaje de incendios cuyas características nos permiten su extinción relativamente con los medios disponibles. No superan las capacidades de extinción de las que frecuentemente aludimos. ¿Qué nos parece interesante abordar? ¿Qué superficie están afectando este porcentaje de incendios? ¿A cuánto contribuyen porcentualmente? El percentil 90, el 90% de los incendios, en toda la serie histórica fluctúa entre un mínimo de un 7% y un máximo de un 35%. Y esto es independiente con respecto al número de incendios de cada uno de los años. Es decir, tenemos un altísimo número de incendios que contribuyen relativamente poco al total superficial. Si le diéramos la vuelta a esta gráfica, nos encontraríamos lo contrario, que un 10% de los incendios, los más graves, los que afectan más superficie, esos que superan las 30 hectáreas, contribuyen entre un 65 y un 93. Es evidente, pero lo interesante de esta gráfica es que no hay una tendencia de evolución, ni de descenso ni de ascenso. Hay una gran fluctuación anual. Nos encontramos que no podemos hablar de una tendencia a un aumento continuado ni de grandes incendios ni de superficie afectada por grandes incendios, por lo menos de ese 10%. Y algo similar sucede con el 1% de los incendios que más queman. Esto serían el 99% de los incendios con las superficies que afectan, y esto sería el 1% de los mayores incendios a los que nos enfrentamos, cuya superficie de afección fluctúa entre un 25 y un 76, pero tampoco hay una tendencia marcada a que esto experimente un aumento a lo largo de los años. Esto sería una representación de los grandes incendios en los últimos años, lo que no quita el grave problema al que nos enfrentamos con los grandes incendios, pero sí es cierto que no podemos afirmar que hay una tendencia a un aumento progresivo de estos incendios. Ya para concluir, porque me he ido del tiempo, simplemente manifestar que nosotros no hemos encontrado con el índice actual y tendremos que seguir indagando una correlación estadística entre incendios y meteorología, es decir, hay muchos más factores que afectan, o al menos este índice no es el adecuado, solo habla de precipitación y no de otros aspectos como podría ser evapotranspiración o temperatura. Y para resumir las conclusiones, lo he comentado a lo largo de la expresión, pero básicamente nos encontramos con incendios mayormente de superficies por debajo de 30 hectáreas, con grandes incendios muy superiores que pueden superar y superan, de hecho, capacidades de extinción. Y
como conclusión final, simplemente transmitir que es evidente que los incendios son un fenómeno complejo, que responden a diferentes factores y que es necesario seguir profundizando en análisis que nos permitan conocer o dilucidar esa incertidumbre de la que inicialmente se comentaba en la primera exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me llevo el pincho. Bien, si no te importa, vas cargando la presentación mientras tenemos un turno de preguntas. Tenemos según el programa 10 minutos de preguntas ahora para todos los intervinientes hasta el momento. Rogaría que fueran preguntas, porque no tenemos mucho tiempo. O sea, es decir, pregunta, no reflexión, y todas estas cosas que a veces, y eso está muy bien, nos gusta hacer. Cuando queráis. ¿Quién está animado a hacer alguna pregunta, tanto a Juncal como a Antonio, como a Víctor? ¿No tenéis ninguna pregunta? A Pepe Almodóvar, también con su interesante presentación de los incendios de Cuenca. Oye, sois unos fenómenos, lo habéis debido explicar todo, estupendo. Cristina. Es una pregunta para el último ponente del que no recuerdo su nombre, perdón. Me gustaría si nos podías, hablando de cómo, yo creo que hay una fuente de datos muy grande en todos los temas, la cantidad de estaciones meteorológicas que hay en España y unos buenos sistemas de predicción, y creo que están, desde el punto de vista de los potenciales usuarios, también para otro tipo de riesgos post-incendio, poco explotados, o no sabemos los que estamos metidos en esto cómo explotar o cómo. Y me gustaría que hicieras un comentario sobre el tema de la combinación de la predicción meteorológica, la combinación de la predicción más allá de los índices de peligro, que son también índices meteorológicos, pero cómo manejar la incertidumbre meteorológica y del componente forestal, de que haya un riesgo de un evento adverso en todo. Vamos, yo no puedo hablar desde la experiencia de la meteorología porque nosotros trabajamos desde el área de incendios en defensa exclusiva de incendios, pero sí lo que nosotros frecuentemente, por la experiencia de lo que vivimos anualmente en las campañas de incendios, hacemos elucubraciones sobre cómo ha sido el año meteorológicamente para entender por qué el fenómeno de incendios ha sido mayor o menor durante ese verano, por ejemplo. Y nos parece interesante y necesario, hay muchos estudios, profundizar a corto plazo, saber si hemos tenido unos inviernos o primaveras de cierta manera, cómo podemos entender qué puede suceder a lo largo de la continuación del año. Es decir, que nos permita tomar, no decisiones, pero sí entender cómo podría evolucionar o qué riesgo podríamos encontrar a corto plazo. Yo, desde luego, lo veo fundamental, si es un poco lo que nos preguntabas. Es frecuente oír que el año es malo si llueve mucho porque hay mucho más combustible para arder, y es malo también como si lleva muchos años sin llover, y al final todo depende que el verano sea malo desde el punto de vista meteorológico, o sea, que llueva y haya humedad para que el peligro para que realmente la campaña sea buena. La lluvia es un elemento, pero no el único meteorológico que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Bueno, ahora sí también un comentario, porque la meteorología en todas estas cosas son preguntas. Perdón, al final la que no normas soy yo, perdón. Más preguntas. Hola, buenos días. Era una pregunta sobre el ERWIN. Simplemente si está previsto un desarrollo comercial. Pero no sé aquí. Bueno, en principio, si se refiere a venderlo de cara al público general, no. Está disponible para las administraciones públicas y cualquier organismo que quiera utilizarlo. Ya lo hemos probado, por ejemplo, en la BRIF lo hemos probado, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente nos ha dejado hacer pruebas, hemos hecho cursos en las diferentes bases y bueno, la UME también se ha mostrado interesada, pero vamos, no está de cara al público, pero sí para eso, para las administraciones públicas, en definitiva.
¿Una más pregunta? Pues yo me voy a permitir el lujo de preguntar. Preguntar, es un poco reflexión. Antonio, cuando hablabas del régimen del fuego, claro, no estáis utilizando todos los parámetros que definen el régimen de fuego, porque, como bien sabes, porque ahí no está recogida la intensidad del incendio, la severidad, una serie de parámetros que sí que definen el régimen del fuego también. Entonces, con las gráficas que nos muestran, pues podemos explicar lo que nos dicen las estadísticas, pero hay que tener en cuenta también otra serie de cosas. Vale. Hemos acabado, ¿no?, con las preguntas. Bueno, pues entonces es turno de Eva Marino, de Agresta Cooperativa, que nos va a contar efecto la densidad de pulsos LIDAR, esto que estábamos ahora con el LIDAR tan a vueltas pato. Cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues soy Eva Marino de Agresta, trabajo en el equipo de I+D, en el área de incendios forestales, y bueno, pues voy a presentar un trabajo que se enmarca dentro del proyecto GEPRIF, que ya se ha mencionado en la primera ponencia también, que es un proyecto en el que colaboran distintas universidades y organismos de investigación con equipos especializados en incendios forestales y en el que Agresta también está participando. Uno de los objetivos importantes de este proyecto es la determinación de nuevos sistemas de evaluación de los combustibles utilizando combinación de distintos tipos de tecnologías disponibles, como por ejemplo el LIDAR o imágenes espectrales, para distintos fines. En este caso, en este trabajo, nos vamos a centrar exclusivamente en la tecnología LIDAR y en su uso para la caracterización tridimensional de la estructura de los combustibles forestales. Como breve antecedente de la situación que tenemos, introducción es la revolución que ha supuesto este tipo de información de LIDAR, especialmente desde plataformas aerotransportadas, para la adquisición masiva de información en grandes superficies. Esto unido a la disponibilidad que, por ejemplo, tenemos en España, gracias al PENOA, que ya tiene una primera cobertura nacional y ya está teniendo una segunda cobertura, hace que este tipo de información se le esté dando un uso muy generalizado para aplicaciones forestales por el gran potencial que supone, ¿no? Y, por otro lado, lógicamente, la información tridimensional de la estructura de los combustibles es muy importante a la hora de poder planificar y predecir el comportamiento del fuego, pero, sin embargo, se están realizando muchos trabajos, pero hay pocos estudios en el que se evalúe realmente cuáles son las características óptimas de este tipo de información para fines forestales. Y, concretamente, además, hay pocos estudios en los que se pueda comparar en una misma zona vuelos de distintas características, debido a que es difícil encontrar datos simultáneos. Entonces, el objetivo de este trabajo es concretamente analizar el efecto de la densidad de pulsos LIDAR aéreo en una misma zona forestal, comparando las métricas LIDAR derivadas de estos dos vuelos y viendo el impacto que tienen en la modelización de parámetros estructurales asociados a los combustibles. La zona de estudio es el Monte Pinar de Balsaín, en Segovia, en el Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, que es una masa natural de pino silvestre que tiene una gestión forestal sostenible desde hace muchos años, compatibilizando diferentes usos, tanto producción como recreativos. Y en las masas de pinar tienen una buena regeneración natural y también, debido a estos usos, encontramos un pinar con distintos tipos de estructuras de combustible, continuidad, distintos estratos, con la regeneración, etcétera. Las fuentes de datos que hemos utilizado es el inventario de campo que cubre todo el Monte Pinar, que son 202 parcelas de inventario con parcelas circulares de radio 13 metros, que están localizadas con GPS submétrico, con una precisión submétrica, que es necesaria para poder comparar con este tipo de información LIDAR. Y, por otro lado, tenemos dos inventarios que en esta misma zona, un primer inventario que se hizo específicamente en relación a las parcelas de inventario en el año 2009, con una densidad de entre un 1,5 y 5 pulsos por metro cuadrado, y al año siguiente se hizo el primer vuelo LIDAR en el año 2010, que tiene una densidad muy inferior, de medio punto por metro cuadrado. Las variables estructurales principales que hemos analizado en este estudio en relación al arbolado son la altura dominante. También para ver los combustibles más superficiales se evalúa también la altura de pies menores y el número de pies menores existentes y la carga de combustible disponible en las copas, que, como ha mencionado antes Ana Daría, no es un criterio homogéneo, y nosotros hemos utilizado ecuaciones alométricas que se han obtenido en muestreos destructivos de pino silvestre en esta misma zona, que están publicadas en la monografía de Montero, y hemos considerado dos valores, la biomasa foliar en exclusiva y también la biomasa foliar más ramillas finas, en este caso
caso por debajo de 2 centímetros. No llegan a ser los finos de 6 milímetros que hablaba Ana Daría, pero bueno, también entran dentro del cómputo de combustible disponible, que en algunos estudios se ha demostrado que sí es así. Por hacer un poco una visión de la estructura que tenemos en el monte, pues hay gran variabilidad, como comentaba, de los parámetros de la masa, destacando, por ejemplo, la altura dominante, tenemos pues una gran variación de este parámetro hasta más de 30 metros de altura, y en relación a la carga de combustible en copas, pues en el caso de biomasa foliar en exclusiva tenemos hasta 2 kilos por metro cuadrado, y si consideramos también ramillas finas hasta casi 5. Y en relación a los pies menores, pues vemos que hay densidades de regenerado que llegan a ser bastante abundantes. Brevemente, el procesado de los datos LIDAR tiene 3 fases. En una primera fase, que es una clasificación de la nube de puntos tridimensional que tenemos en retornos de suelo y retornos de vegetación. Una segunda fase, que es la normalización de estos retornos para obtener las coordenadas X y Z de los puntos respecto al nivel del suelo. Y posteriormente, en las 200 parcelas de inventario, se extrae la nube de puntos para calcular las métricas LIDAR en esos puntos concretos a nivel de parcela, que es donde podemos comparar posteriormente también con información de campo. Las métricas LIDAR que se han estudiado están relacionadas con distintos parámetros estructurales. En relación a la altura del estrato arbolado, se han considerado percentiles altos de las alturas, que son comúnmente utilizados para describir este parámetro estructural, y hemos considerado el percentil 99, 95 y 90. Y queremos ver efectivamente si entre las dos nubes de puntos esos valores son iguales o equivalentes o hay diferencias significativas. Igualmente, en el estrato inferior se ha evaluado la altura media del estrato por debajo de 2 metros, que incluiría combustibles tanto de matorral, sotobosque o regenerado, sin distinguir, porque es una mera análisis estructural, no es cualitativo sobre el tipo de vegetación que estamos analizando. En cuanto a densidad de la vegetación, hemos considerado los porcentajes de primeros retornos del total del perfil y del estrato de las copas por encima de los 2 metros de altura, y también para el estrato inferior, que consideraríamos asociado a una cobertura de matorral, sotobosque o regenerado por debajo de los 2 metros, se considera todos los retornos, que es un parámetro que define un poco mejor que el de primeros retornos, las densidades de vegetación en esos estratos inferiores. También hemos considerado el índice Canopy Relief Ratio, que es una variable que define un poco la estructura vertical de la masa y la continuidad del combustible. Y también hemos calculado el número de retornos en distintos tramos de altura con mayor nivel de detalle en la zona inferior, y que nos permite obtener un perfil vertical de distribución de la densidad de la vegetación. En cuanto a los resultados, hemos analizado las diferencias entre las dos nubes de puntos con test paramétricos y no paramétricos en función de las variables utilizadas, y destacamos un efecto significativo que sí que se ha observado en las variables estructurales relacionadas con la cobertura y la densidad de la vegetación, es decir, las fracciones de cavidad cubierta. Tanto del arbolado como del estrato inferior sí que observamos diferencias entre LIDAR de mayor y menor densidad. También encontramos diferencias en ese perfil vertical que os comentaba antes por estratos, pero exclusivamente en los estratos inferiores. Es decir, que por encima de 6 metros, los parámetros del porcentaje de retornos normalizado no hay diferencias significativas entre las dos nubes de puntos, a pesar de la considerable diferencia de densidad que tienen. Esto es un poco un ejemplo de los parámetros, la cobertura del estrato inferior a 2 metros y el porcentaje de retornos hasta el primer metro de altura, que estarían relacionados con combustibles superficiales, donde sí se observan diferencias entre las dos nubes de puntos. Y, por otro lado, en los resultados relacionados con las alturas no se observa un efecto significativo de la densidad de la vegetación, ni en parámetros relacionados con la altura del arbolado, ni con el estrato inferior de la vegetación. Y tampoco en los índices relacionados con este tipo de variables, como el Canopy Relief Ratio, que se calcula a partir de alturas medias, mínimas y máximas de los retornos. En este caso, como ejemplo, os pongo el percentil 90, que está relacionado con la altura del arbolado, o este índice Canopy Relief Ratio, que define un poco la estructura vertical del combustible. En cuanto al impacto en la modelización de variables estructurales con métricas LIDAR, observamos que tanto la carga de combustible en copas para la biomasa foliar como para la biomasa foliar más ramillas obtienen modelos muy similares, tanto a nivel de significación, que es muy significativo para las dos nubes de puntos, como en el tipo de variables que incorporan. Y asimismo también vemos que no hay una diferencia en el porcentaje de variabilidad explicada entre un vuelo de menor densidad y un vuelo más denso en este caso.
Y en las alturas del arbolado también encontramos que no hay diferencias importantes a la hora de predecir estos parámetros con estas métricas LIDAR, y en este caso la significación sí es muy alta, pero además el porcentaje de variabilidad explicada con estos valores de las métricas LIDAR es muy elevado. En cuanto a los pies menores y la densidad, no hemos encontrado modelos que tuvieran un porcentaje de variabilidad explicada mayor del 20% con este tipo de modelos, y es algo que tenemos que seguir estudiando. Y para terminar, como conclusión, en relación a la comparativa directa de las nubes de puntos, hemos observado una diferente respuesta de las métricas LIDAR según el tipo de parámetro estructural. No se observa un efecto significativo para las alturas, para variables asociadas con las alturas, pero sí en las métricas relacionadas con las coberturas de la vegetación, especialmente en la distribución del perfil vertical en los en los estratos de altura inferiores, lo cual está relacionado con la pérdida de penetrabilidad del láser cuanto menor es el número de pulsos que tenemos, a menor es la densidad del láser. Y en relación a la estimación de parámetros estructurales, hemos observado que tanto para la altura dominante como para la carga de combustible se obtienen buenos modelos, especialmente la altura dominante, vuelos con buena capacidad predictiva independientemente de la densidad de pulsos utilizada. Y en el caso de la carga vemos que hay una menor variabilidad explicada, pero en cualquier caso el efecto de la densidad en este rango que hemos estudiado no es significativo. Y por último, como decía, la densidad y altura de pies menores, que son combustibles superficiales, que también interesan mucho a la hora de planificación y gestión preventiva, es algo que tenemos que seguir investigando. Por último, simplemente destacar la necesidad de investigar nuevos modelos de predicción, tanto de los combustibles de las copas, que se pueden mejorar respecto a los que hemos presentado aquí, que son preliminares, como especialmente en combustibles más superficiales. Y es necesario seguir profundizando en estos efectos de la densidad de pulsos. Gracias. Ya que tenemos muy poquitos estudios en los que podamos verificar realmente cuál es el efecto, porque la mayoría de los estudios lo que hacen es simular, a partir de un vuelo muy denso, simular densidades y realmente la caracterización de los combustibles forestales, el resultado no es el mismo respecto a un vuelo real LIDAR con distinta densidad, con un vuelo en el que se ha simulado una densidad más baja. Y nada más. Muchísimas gracias. Lo último, agradecer simplemente al Centro de Montes y a Serra de Balsani, especialmente a Javier Donés, que nos ha proporcionado tanto la información de los vuelos LIDAR como de los inventarios para realizar este trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Juan Ramón Molina, que nos va a presentar un trabajo realizado en la Universidad de Córdoba, en el Laboratorio de Incendios. Siento que vayamos con un poco de retraso. Ya sé que ahora a la 1:30 hay una ponencia magistral, o no sé cómo lo llaman, creo que se llaman ponencias magistral. 660. El retraso ha venido todo un poco derivado del anterior 660 creo que eran el número. sesión, ¿No la desayuno. Pues la mandé. 659. Nos da más de sí la vida. 660 así era el que cada uno que se sienta libre de hacer donde más le convenga o interese. Vale, para la grabación. Bueno, tú me avisas del tiempo, ¿vale? Me avisas con el tiempo. Si me paso, me avisas. Bueno, buenas tardes ya por la hora que es. En otros foros me habéis visto hablar de quemas prescritas, quemas controladas y otros temas. Hoy el tema que vamos a presentar tiene una palabra que a lo mejor nos suena raros, que es fuego experimental. ¿Por qué hemos utilizado esta palabra? Hemos utilizado esta palabra en lo que sería lo que presentamos al Congreso, porque es lo que pedimos o lo que rellenamos en los partes oficiales o los permisos para realizar este tipo de experimentos. ¿Qué diferencia o en qué consiste un fuego experimental? Básicamente es un fuego de alta intensidad, donde en una quema controlada normalmente pues, hacemos una línea negra por seguridad, al lado de un camino, al lado de una línea que hacemos perimetral, y en este caso el fuego experimental lo que consiste es que llegue con todo el potencial del fuego, sin ningún tipo de línea negra. Entonces son quemas que realizamos al lado de un tratamiento, al lado de un camino, para ver si esos tratamientos son eficaces, no desde el punto de vista tanto de que se pare el fuego, que siempre nos saltan focos secundarios casi siempre, sino si se podría trabajar y se podría en caso de un incendio de esas condiciones. Entonces son fuegos con un tamaño de frente considerable,
En algunos casos, como fue el incendio de Quesada, aprovechamos islas que quedaron dentro del incendio para reproducir lo que había pasado allí. Entonces estamos hablando de que cuando hacemos un fuego experimental como los de Quesada, son fuegos de copa. Directamente le metemos, sube arriba y se propaga por las copas con velocidad de 40 y tantos metros por minuto que se dieron allí. Y longitudes de llama de 30 metros que se alcanzaron. Entonces, bueno, teníamos allí una serie de tratamientos y vimos a ver si se podía, sobre todo, trabajar con esas condiciones, tanto de fuego como de humo. Pensemos que son las dos las que limitan que se pueda trabajar allí. Bueno, no voy a entrar porque ya ha habido otras ponencias que han hablado sobre los paradigmas, también si existía correlación o no con grandes incendios forestales de los cambios meteorológicos. En Andalucía, donde nosotros estamos trabajando, Andalucía y la parte de Castilla-La Mancha, la parte que nos pega, pues sí que estamos viendo que por lo menos los incendios que tenemos nos cuesta más apagarlos, por lo menos son más intensos. Y muchas veces, por muchos medios que tengamos, como fue el otro día que había 30 aeronaves allí volando, el incendio se paró donde se tenía que parar, que fue el agua. Hasta que no llegó a la playa, pues no se paró. Entonces sí que los incendios son más virulentos, tienen mayor potencial convectivo y nos encontramos con una necesidad, crear espacios o crear áreas preventivas, como se decía antes, o algún tipo de tratamiento que nos permita trabajar y que sea un escenario de combate seguro, donde pueda entrar la gente. Como todo, muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué tipo de tratamiento? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué anchura? Son las preguntas que todo el mundo quiere una tarifa plana o una tabla y que esté hecho. Es muy difícil, cada zona es un mundo. Pero sí, yo siempre pongo el mismo caso. Si un ingeniero o un arquitecto hace una casa y hace una casa con una serie de resistencias, características de los materiales, cargas que tiene que soportar, alguien que construye una infraestructura hidráulica lo hace con un caudal, pues en el tema de incendios somos ingenieros, es lo mismo. Tú construyes un tratamiento para unas condiciones de fuego dado. En el caso de que esas condiciones de fuego, igual que cuando hay una inundación, el caudal supera a lo previsto, pues está claro que esa infraestructura o ese tratamiento no nos va a funcionar. ¿Para qué hacemos todo esto? Antes se hablaba de puntos estratégicos de gestión, se hablaba de zonas de oportunidad. Lo que se pretende en esa zona de oportunidad, pues aumentar los rendimientos de los medios terrestres, que abran más rápido líneas, que se puedan hacer esquemas de ensanche más rápidas y seguras, que la eficacia de la autobomba necesitamos menos agua y con un camión, con una autobomba, podamos barrer más metros, podamos asegurar mejor el perímetro, que los medios aéreos puedan descargar con menos proporción o puedan hacer descargas más largas porque necesiten menos concentración, que sean ese mismo tratamiento, esa misma actuación que hacemos en el paisaje a distintas escalas, como se ha hablado antes, puede ser una infraestructura a nivel de una escala de paisaje, una infraestructura, por ejemplo, a escala de cuenca, porque eso nos permite hacer una ruta de escape, una zona de seguridad en caso de que el incendio pues, se nos dispare y se nos vaya de las manos. Todo eso es lo que intentamos un poco evaluar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido cogiendo diferentes paisajes típicos de Andalucía, de la zona donde trabajamos, Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, y le hemos metido fuego con ganas, como se dice, con ganas, con toda la intensidad que un fuego de esas características tendría. ¿Cuándo? Pues cuando nos lo permite, la última semana de mayo, porque en junio nos cancelan, no podemos hacer ningún tipo de experimentación, y los últimos de mayo, los últimos 10 días, pues de un lado a otro, pegando fuego a todo lo que nos da, con las zonas de arriba. Entonces, bueno, tenemos el cornocales, tenemos pinares de cualquier tipo, como estáis viendo, y bueno, son diversos paisajes. Una parte son fuego de copas, no son todos copas, sino que hay matorrales y también hay, por supuesto hay pastos. En el caso del paper que presentamos al Congreso, analizamos un caso, que es el incendio de cosechadora. Hemos metido fuego en zonas que hemos sembrado de cereal, de trigo, y hemos estado metiendo fuego a todo lo que daba, con distintos frentes, de 100, de 200 metros, y controlándolo en el perimetral, o intentando controlarlo en el perimetral. Siempre, pues, en algunos casos, depende de las condiciones de fuego, pues nos salta, otras veces no nos salta, unas veces nos vale el tratamiento, otras veces no nos vale. Fijaros que, por ejemplo, esta superficie, pues esto se metió toda una, un frente de 200 metros y toda una, y para arriba y lo paramos donde estaba previsto que se parase. Bueno, básicamente, como somos científicos, aunque la presentación, como veis, no estoy poniendo ningún tipo de números, sino que lo hago más divulgativo, pero básicamente pues tenemos todos los equipos que tienen pues, cualquier laboratorio científico. Entonces, bueno, nos basamos en termopares, en cámaras térmicas, en cámaras dentro del fuego con la infraestructura que veis ahí, que graban desde dentro. Pues hay una serie de materiales que utilizamos para apoyar en todo lo que es comportamiento del fuego. Lógicamente, ¿cómo analizamos si un tratamiento es válido o si es más o menos válido? Pues nos tenemos que basar no en el criterio personal del que había allí, aunque muchas veces la persona que está trabajando es la que mejor te lo puede decir, esto no vale para nada o esto sí vale.
Por ahí hay un índice de dificultad de extinción que nosotros a todos los tratamientos, a todas las zonas donde actuamos, intentamos evaluar cómo se modifica, en qué porcentaje. Bueno, te da un número, pero en verdad tampoco es que nos dé 15,6, sino que tú sabes, pues bueno, la dificultad de extinción más o menos la hemos reducido un 10, un 20%, siempre te mueves en un intervalo. Aquí, por ejemplo, tenéis una de las quemas que hemos hecho de las últimas. Tenéis todos los vídeos de fuego experimental, están en YouTube. Si ponéis YouTube fuego experimental, la veis, pues veis todos los fuegos. Este está grabado desde arriba en dron, por eso es un poco más espectacular. Bueno, y esto estábamos arriba esperándolo. Fijáis que es un área preventiva. Le metimos en el fondo de barranco abajo, tenía 100 metros y lo estábamos esperando arriba a ver si el tratamiento que teníamos en Divisoria, ubicado en Divisoria, era válido o no era válido para esto. Entonces, fijaros que los fuegos experimentales, pues hemos estado desde 20 a 200, 300 metros fáciles, dándole de ancho abajo para que reproduzca un incendio, pero ya nos vamos a tamaños que no podemos meterle fuego, ya no nos dejarían meter un fuego de 10 kilómetros de largo. Entonces hay fuegos experimentales que ya se nos van y nos tenemos que ir a incendios reales, a evaluar incendios reales. Entonces hacemos una mezcla entre fuegos experimentales hasta 200, 300 metros, 500 que nos pueden dejar y luego ya cuando pasamos ese tamaño nos vamos a incendios reales. Entonces, bueno, aquí tenéis máquinas porque, claro, el calor convectivo, ¿cómo se mide? El calor que pueden soportar los bomberos que están actuando, porque no es solo que el fuego te llegue, sino lo que soportan los bomberos que están allí. Bueno, vamos con sensores, muchos de nosotros, y luego están las maquinitas estas que veis a la izquierda, que nos hemos traído de Estados Unidos, que son radiómetros. ¿Eso que nos mide? Porque el calor radiado ya era una cosa que se evaluaba antes, pero la columna convectiva y el calor convectivo no se había evaluado hasta ahora. Entonces, bueno, ahora ponemos aparatos de estos y podemos evaluar el calor convectivo que le llega a los combatientes que están en un tratamiento, a distinta distancia en función de si están en el borde del tratamiento o están más o menos alejados. Bueno, las cifras se han dicho por ahí, hay muchas cifras de cuándo se causan daños a los combatientes en función de los materiales que lleven, en función del EPI y demás. Lo que sí es que, por ejemplo, en esta situación, esto es otro de los fuegos de este año, esta situación, fijaros que ahí tenemos un tratamiento y estamos viendo si se podía estar. Por fuego no fue, por fuego podíamos estar allí perfectamente, pero por humo llegó un momento que tuvimos que salir a los laterales porque no se podía estar. Aquí están distintos radiómetros que nos fueron evaluando, fijaros a diferentes instancias si se podía o no se podía. Estas son algunas de las quemas, os he puesto en el paper algunos números, pero para que veáis que los fuegos son representativos de lo que verdaderamente pasa, de los incendios reales. Claro que estamos hablando de velocidades del fuego de 40 metros por minuto, en algunos de los pastos cuando llegó al monte. Estamos hablando de longitudes de llama de 18 metros, estamos hablando de que iba por copa, iba a subir, el fuego de copa iba adelante y de superficie iba detrás, como normalmente pasa. Fijaros, aquí tenéis alguna imagen, esto le metimos abajo, como estáis viendo, y subió hasta arriba. Hasta arriba pues se pudo controlar. Los incendios de copa, lógicamente, utilizamos islas dentro de incendios, porque nos saltó, por ejemplo, en este caso, en esta imagen que veis, nos saltó un foco a 100 metros, un foco secundario. Como dijimos que no se podía tocar fuego, que eran condiciones reales, estábamos arriba viendo cómo llegaba y rápidamente un capataz llamó, ha saltado un foco secundario, ¿lo dejo o lo apago? ¿Qué hago? Porque había saltado y como dijimos que no había que tocar, pues incluso se dejó el foco secundario que corriese un poco. Entonces, bueno, cada cosa para que veáis que intentamos reproducir al máximo lo que es la realidad. Bueno, aquí tenéis diferentes números, diferentes tratamientos, se evalúan diferentes condiciones, pero en verdad, fijaros que se evalúan rendimientos operacionales de metros por minuto que pueden abrir de línea, que pueden controlar de perímetro en función de lo que le llega y cuánta gente necesitaríamos en uno o en otro caso. Pero básicamente esto sería los grafiquitos, unos grafiquitos que sacamos de radiación y convención, es decir, si se puede estar o no se puede estar, si se puede trabajar. Con esto gráfico de si se puede o no se puede y a qué distancia y con los rendimientos operacionales que tenemos en función de apoyarnos en una infraestructura u otro, podemos saber si con un número de personas podríamos haber o no atajado un incendio de unas características. También se ha dicho antes, es muy importante la ubicación de la infraestructura. Al final lo que llegamos es básicamente a esto. En función de esto, por ejemplo, es el análisis o resumen de un incendio de interfaz agrícola que llega a zona forestal. En función del tamaño del frente o de la intensidad, podemos saber qué medios necesitamos para apagarlo o podemos ser eficientes con esa cantidad de medios, que no significa que en el 100% de los casos lo apagamos, pero sí a lo mejor en el 95% de los casos. Y bueno, como conclusiones, pues que los fuegos experimentales están muy bien, pero llega a una escala de trabajo que, aunque intentamos reproducir al máximo los fuegos, pues necesitamos los fuegos reales. Necesitamos, por ejemplo, el incendio de Huelva, que se está hablando tanto. Necesitamos ver las carreras de copa que hubo allí. Todos los análisis deben realizarse considerando el tamaño del frente, es muy importante, porque el tamaño del frente te da el tiempo que necesitas para controlarlo, para confinar lo que sería la cabeza. Y por último, que no podemos perder de vista lo que he comentado anteriormente, la resistividad. Todo
tratamiento, toda obra que haga un ingeniero tiene que estar hecha para unas condiciones dadas. Si las condiciones se superan, está claro que no va a servir para nada la obra que hayamos hecho, o en este caso la línea, el área preventiva o lo que hayamos diseñado. Pues con esto muchas gracias y agradecer a todos los que han hecho posible esta experimentación. Muchas gracias, Juan Ramón. Ahora es el turno de Ruth Domènech, del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Cuando quiera, Ruth. Sí. Aquí. Vale. Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El trabajo que os voy a presentar entra dentro de un proyecto más amplio, un LIFE, el LIFE PINASA, en el que hay acciones tanto de conservación, de gestión y también entra el fuego como herramienta de gestión. Y ya Marta también ha hablado de este proyecto y lo hemos hecho conjuntamente con el Centro de la Propiedad Forestal y Bomberos y nosotros del Centre Tecnològic Forestal. Pues bien, el trabajo se ha hecho consiste en actuaciones silvícolas en zonas estratégicas, también se ha hablado de esto, para la prevención de incendios en bosques de pino laricio. Y bueno, en Cataluña, para situaros, hay unas 130.000 hectáreas de masas puras. Es una especie muy bien adaptada a los fuegos de baja intensidad, con una gruesa corteza y unas copas altas, pero aún así es muy vulnerable a los incendios de alta intensidad, ¿no? Debido a una gestión pasada de cortas por entresaca y por el abandono de la gestión. Pues bien, ha estado muy afectada últimamente por grandes incendios forestales de alta intensidad. Es una especie que está protegida como hábitat de interés comunitario y también tiene un gran interés productivo. Pues bien, a la hora de plantear un tratamiento en cualquier estructura forestal, pues los bosques con poca acumulación de combustible y discontinuidad vertical y horizontal, pues está estudiado que son más resistentes al fuego. Hay 4 principios básicos muy intuitivos que tienen que cumplir estos tratamientos para ser efectivo: reducir la carga de combustible de vegetación de superficie, incrementar la distancia a la base de las copas, o sea, cortar la continuidad vertical, reducir la densidad de las copas, o sea, que un fuego no pueda propagar por las copas o dificultarlo, y avanzar en la madurez de estas estructuras. Pues bien, el objetivo de este trabajo es reducir el riesgo de un gran incendio forestal en hábitats de pino laricio a través de actuaciones en estos puntos estratégicos, que también ya les he explicado en qué consistían, ¿no? Para hacer asequible, para garantizar un comportamiento de fuego asequible, que dé oportunidades pues, a los equipos de extinción, ¿no? Y que también aumente la resistencia del paisaje a ellos. Concretamente, lo que hemos hecho son quemas prescritas con eliminación del sotobosque con fuego controlado y tratamientos mecánicos convencionales que han consistido con una clara por lo bajo, desbroce selectivo, poda de frondosas, siempre con una fracción de cavidad cubierta superior al 75%. Pues bien, dentro de toda la distribución del pino laricio en Cataluña hemos situado diferentes parcelas, quemas y tratamientos mecánicos en esos puntos estratégicos de gestión. Aquí os presentamos unos resultados preliminares de uno de estos sitios, sería MU y Q en este mapa. Y pues bien, los tratamientos se terminaron en marzo del 2016. Para las quemas las realizaron miembros del GRAF, de Bombers de la Generalitat de Cataluña. Empezaron en octubre y acabaron en marzo, se fueron haciendo. Y bueno, aquí tenéis algunas de las fotos de los tratamientos. A la hora de plantearnos el muestreo, nuestros objetivos eran caracterizar la estructura forestal, el combustible de superficie y aparte que eso nos diera los inputs necesarios para poder hacer simulaciones del comportamiento del fuego.
Pues así intentamos caracterizar los diferentes estratos de combustible con diferentes tipos de inventarios, el inventario gasométrico para el combustible aéreo, luego el combustible escala, que serían árboles pequeños, arbustos, lianas, y el combustible de superficie pues se hizo con otro tipo de inventarios. Estos inventarios se hicieron antes, después y se volverán a hacer en 2 años. El inventario gasométrico pues son unas 3 parcelas circulares por tratamiento, se ha medido el diámetro, altura total, altura de la base de la copa, diámetro de copa, edad y cobertura. Se han hecho 2 transectos de vegetación permanentes en cada uno de estos rodales, y también se han calculado variables como el recubrimiento, la altura por especie y para los restos de vegetales. También hemos hecho un muestreo muy costoso a nivel de tiempo del combustible de superficie. Ha sido un muestreo destructivo que ha tratado en muestrear 5 cuadrados de cada parcela de 1 metro por 1 metro, y aquí se han separado manualmente los combustibles por vivo o muerto, y dentro de muerto por clase diametral, que es lo que en el mundo de simulaciones pues se llama combustible de 1 hora, que es el más fino, de 10 horas o de 100 horas. Y después se ha obtenido el peso seco en laboratorio. Aparte se ha mirado la severidad del fuego, también midiendo en 20 árboles la altura del tronco chamuscado, el porcentaje de la copa, la vitalidad y mortalidad, ¿no? Otra cosa también, a la hora de poder hacer las simulaciones, han escogido 3 escenarios meteorológicos, uno normal que podría pasar podría pasar un día normal de cualquier verano, uno severo que pasaría cada 1 o 2 años, y uno extremo pues que pasaría cada 10 años, ¿no? Para poner un ejemplo. Y a través de estos escenarios hemos calculado los parámetros de velocidad de propagación, calor liberado, longitud de lama y tipo de fuego para los rodales. Luego, aquí os presento los primeros resultados. Antes y después de las quemas, la densidad arbórea es muy similar, como veis aquí. Sí que cambia con el tratamiento mecánico, y sobre todo se reduce la densidad de pies de diámetro más pequeño, ¿no? Y con ninguno de los tratamientos se abre considerablemente el wow. Bueno, aquí tenéis una foto de la evolución de los tratamientos. Lo que vimos, por ejemplo, en el caso de las quemas prescritas, es que había un cambio muy sustancial en el combustible de superficie, y que esta superficie, aunque después de la quema, unos meses después, estaba aún en pie, estaba en el arbustivo, después pasaba a compactarse muy rápidamente al cabo de un tiempo en superficie. Pues bien, las variables que describen el comportamiento del incendio de copas son la densidad aparente de las copas y la altura de la primera rama. Pues vimos que analizamos cómo cambiaba eso, la altura incrementaba ligeramente en ambos casos, y sobre todo el fuel gap, la diferencia entre estratos, aumentaba. Esto, pues que con las quemas el combustible total disminuyó y con el tratamiento mecánico incrementó. Aún así, el combustible más fino incrementó en ambos casos inmediatamente después del tratamiento. Y esta es quizá la diapositiva de los resultados que más quería explicar, y es que los rodales no tratados siempre presentan unas condiciones peores que los tratados. Y lo curioso de estos primeros resultados que tenemos es que los tratamientos tienden a homogeneizar la efectividad. Eso quiere decir que si aún antes del tratamiento teníamos unas condiciones favorables a un incendio de alta intensidad, muy dispares, después tenemos unas condiciones más acotadas, ¿no? Ha reducido el riesgo, pero también ha reducido la variabilidad, ¿no? Y la otra cosa también importante, que en el caso de las quemas, si en lugar de que el lecho de combustible lo simuláramos a una altura de medio metro inmediatamente después de las quemas, lo hacíamos un tiempo después, cuando todo esto se había reducido y había quedado en unos 10 centímetros, el resultado era mucho más resaltado.
Como conclusiones, pues lo que ambos tratamientos incrementan el combustible del combustible total, aunque el de 1 hora difiere. Todos los tratamientos disminuyen la altura del lecho de combustible. En el caso de la densidad aparente de las copas, que se ha tratado anteriormente, aquí también cabría incorporar el calor que desprenden las quemas, que afecta a las copas, que es lo que llaman poda térmica, que provoca la caída de estas acículas, ¿no? Y que, por tanto, seguramente esa densidad aparente que hemos calculado sea algo inferior. Todos los tratamientos representan una mejora respecto a la situación no tratada, y especialmente si estos restos, en el caso de las quemas, quedan compactados, ¿no? Acaban de caer y bueno, también es muy importante evaluar la efectividad de los tratamientos en el tiempo, así como una evaluación económica del tratamiento. Gracias. Hola, hola. Sí, ¿no? No tengo... Aquí. Vale. Estoy comentando que, bueno, estaríamos con a mí sí se me ha oído, ¿no? Me se oye, me se escucha, pues ya está. La presentación, para ponerla, la 196. No, la última. Eso. Vale. Bien. Pues muchas gracias a todos por aguantar. Y bueno, como me ha presentado Carmen, mi nombre es Mariluz, soy investigadora en Agresta. Y bueno, yo no soy especialista en incendios, es Eva la que me está leccionando en incendios forestales. Yo trabajo sobre todo en metodologías para analizar el estado de la vegetación utilizando tecnologías derivadas de la teledetección. En esta presentación vamos a ver el análisis del estado de la vegetación tras un incendio ocasionado en el Parque Nacional de Garajonay utilizando información LIDAR y imágenes satelitales multiespectrales. Este proyecto está enmarcado dentro de un proyecto LIFE Garajonay. Garajonay está situado en la isla de La Gomera y alberga una de las manifestaciones de laurisilva y fallal brezal mejor conservada y con un estado de madurez alto, ¿no? Con un alto valor ecológico. Este incendio arrasó casi con un 11% de la isla. A ver, ¿dónde está el punterillo? ¿Para puntero? ¿Dónde es? ¿Para señalar con rojito? Ah, vale. Bueno, pues es un 11% de la isla, de las cuales 743 hectáreas pertenecían a Parque Nacional de Garajonay. Aquí se ve una imagen satélite de previa al incendio y justo después del incendio, y el perímetro marcado en rojo es la parte de Parque Nacional de Garajonay que quedó calcinada por el incendio. El objetivo en este estudio fue evaluar el estado de la vegetación aprovechando la información que teníamos disponible en la isla. De un lado, obtener un mapa con la distribución espacial de la biomasa viva y muerta que quedaba en el estrato arbóreo, y en el estrato sotobosque intentar diferenciar entre el rebrote que aparecían en esos árboles de laurisilva y fallal brezal de otro tipo de matorral. La información con la que contamos es una información temporal LIDAR del año 2011, justo después del incendio en el 2012 y del año 2014. Se elaboró una campaña de campo y en paralelo se adquirió también una imagen multiespectral. Y tenemos un mapa de vegetación que nos permitió saber en qué zonas se encuentra la laurisilva, que es la del norte, en verdecito, y el fallal brezal, y aquí donde se estableció una campaña de campo en el que se evaluó la fracción de vegetación viva que había en copa
y en el estrato sotobosque del rebrote. Y analizamos la información LIDAR y multiespectral. Voy a dar una breve introducción sobre qué tipo de información adquirimos con cada uno de estos sensores. Bueno, aunque ya con LIDAR ha comentado un poquito Eva, pero bueno, en un sensor multiespectral lo que capta el sensor es la energía solar reflejada por la superficie terrestre, y en el caso del sensor LIDAR es el propio sensor el que emite un pulso de energía y capta la energía que retorna de ese pulso. Este pulso retorna entre 1 y 4 veces en función de la vegetación que encontramos en la superficie, de manera que, entre otra información, obtenemos una nube de puntos en la que sabemos las coordenadas de cada uno de los puntos en los que colisiona el láser y la intensidad con la que este pulso vuelve al sensor. En este análisis dividimos esa nube de puntos en dos estratos de 0,4 a 4 metros como sotobosque y de 4 a 40 metros el estrato arbóreo. Esto se hizo así por las funciones características, en función de la característica de Monteverde de este sitio. En el caso de las imágenes multiespectrales, la información que registra el sensor es la energía solar reflejada por la superficie. Esta energía varía dependiendo de las propiedades de la masa forestal. La firma espectral típica de la vegetación verde, pues ese piquito en el visible y un salto en el infrarrojo. Cuando la vegetación está más seca, más senescente, pues la diferencia entre el infrarrojo y el rojo varía. A partir de la información esta multiespectral se obtienen índices de vegetación que lo que tratan es maximizar características particulares de la cubierta. En el NDVI, lo que obtenemos con el NDVI, por ejemplo, es la diferencia normalizada entre el infrarrojo y el rojo, y como vemos en la imagen, una vegetación verde y más vigorosa, esa diferencia es mayor, dando NDVI alrededor de 0,7, y en un árbol seco senescente con poca capacidad fotosintética, esa diferencia es menor, dando en torno a 0,14. Por tanto, lo que tenemos con el sensor LIDAR es una información de la intensidad en dos estratos, arbóreo y sotobosque, y la información de la espectral y el NDVI con la imagen multiespectral. Los análisis que realizamos fue una evolución temporal con la información LIDAR en los 3 años que teníamos imágenes disponibles en los 2 estratos diferenciados del bosque, y en un segundo análisis combinamos esta información tridimensional con la información de la imagen multiespectral mediante un algoritmo de clasificación denominado Random Forest. Para ello utilizamos las parcelas de campo para entrenar ese algoritmo en la que hacemos correlacionar la información espectral y LIDAR con los datos de campo, y a partir de ahí se establecen tanto el mapa del estado de los rebrotes de la cepa del arbolado y el mapa de presencia de copas vivas o muertas en el estrato arbolado. Aquí en estos resultados vemos la evolución temporal de la información LIDAR. Hemos establecido tres rangos entre predominio de copas vivas y predominio de copas muertas. Se observa que el predominio de copas vivas es inferior 2 años después del incendio que justo después del incendio. Esto se debió a que, aunque quedaron copas verdes, pero el sotobosque estaba tan afectado que terminaron muriéndose. Y en el estrato inferior la información LIDAR estaba tan mezclada con vegetación que no pertenecía a cepa del arbolado que no se obtuvieron buenos resultados. Combinando la información LIDAR con la información multiespectral, obtenemos los 2 mapas propuestos, uno en el estrato inferior con 2 rangos de rebrote, y en el estrato superior, para el año 2015, se obtiene una información muy parecida a la que obtuvimos solamente utilizando LIDAR, con 3 rangos de copa viva, copa muerta diferenciados.
Comparando esta información con cartografía disponible que tenía el Parque Nacional, sí que se correspondía muy bien con el estrato arbolado. Con el estrato inferior hubo más problemas debido a esto, ¿no? La cantidad de vegetación que empieza a nacer una vez que después del incendio y que no corresponde con el rebrote que a nosotros nos interesaba analizar. Sí, como conclusiones finales, pues decir que esta metodología nos permite disponer de información espacial continua del estado de la vegetación, que es importantísimo para evaluar los efectos producidos por el fuego y poder asegurar una planificación de restauración de los ecosistemas. La intensidad de LIDAR ha demostrado ser de gran potencial para discriminar entre biomasa viva y muerta en zonas quemadas. La incorporación de esta información tridimensional evalúa además el estado de la vegetación en diferentes estratos, cosa que no podemos solo con las imágenes multiespectrales. Y en el caso del sotobosque vemos que es necesario una investigación mayor y mayor número de parcelas que tengan un mayor rango de zonas de rebrote y sin rebrote para poder tener unos resultados adecuados a las necesidades que demandan los gestores. Y por último decir que este tipo de incendios, desde mi punto de vista, con teledetección y con tecnologías se pueden evitar, pero sí es necesaria toda la investigación que se han visto en las presentaciones que todos realizáis y la labor de concienciación sobre esta importancia para cuidar a nuestros bosques y a nosotras mismas considero que es fundamental. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y a la reunión. Muchas gracias, Mariluz. Bueno, pues tenemos 5 minutillos, yo creo, como para hacer las preguntas a los últimos participantes. Por ahí anda Juan Ramón, Mariluz, Ruth, y estamos abiertos para las preguntas. ¿No tenéis ninguna pregunta que hacer? No, un momentillo. Bueno, soy Ricardo, de la Fundación Matrix. Me gustaría preguntar sobre esta última ponencia. ¿Conocéis los valores de intensidad que han diferenciado, o sea, más característicos, la media, entre biomasa muerta y biomasa viva? Para hacer, tampoco queda mucho. Para hacer esos 3 rangos diferenciados fueron entre el 0 y el 30% para predominio de copas muertas, entre 30 y 60 mixto y de 60 en adelante predominio de copas vivas. ¿Y cómo se obtuvo esta información? ¿Es un histograma del raster? Lo hicimos basándonos en la campaña de campo que habíamos hecho con los puntos que habíamos registrado que tenían más predominio de copas vivas y muertas y evaluando la intensidad en esos puntos. Gracias. ¿Más cositas? Bueno, yo soy Covadonga Aprendes de la Fundación CT de Asturias. Y es que no entiendo muy bien qué información extra aporta la imagen de intensidad aquí si tienes imágenes multiespectrales. O sea, que no entiendo muy bien el aporte extra de información que supone la intensidad aquí si tienes imágenes multiespectrales. No sé si es que no entendí muy bien el procedimiento. Lo que permite la información LIDAR sobre todo es poder distinguir en 2 estratos de bosque. Porque con la información multiespectral, claro, no sabemos eso, que el que haya capacidad fotosintética que te indica el NDVI, no sabes si es de copas, si es que empieza a haber eso, crecimiento de vegetación. Entonces, al introducir la información tridimensional, pues podemos diferenciar entre esos 2 estratos. Es un paso que también necesitamos porque no teníamos información disponible de... Este vuelo lo realizó GraphCam, que es una empresa que vuela allí en Canarias y entonces no teníamos la información disponible para poder normalizarlo, pero se prevé hacerlo. ¿Alguna cosa más? Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a todos los que han
hecho comunicaciones porque dentro de lo malo, bueno, pues nos hemos defendido con los 100